Euronews. Las noticias. Saludos desde Madrid, bienvenidos a Euronews Hoy. Este lunes abrimos el informativo con la amenaza de Israel contra Rafah. Ha advertido a Hamás de que si no devuelve a los rehenes antes del Ramadán, invadirá esta zona donde se hacinan 1,5 millones de desplazados. Además, el segundo mayor hospital de la franja ha quedado inoperativo según la OMS. La Corte Internacional de Justicia de la ONU ha iniciado este lunes las audiencias sobre la legalidad de la ocupación israelí de Cisjordania y la Franja de Gaza. Mientras, Rusia ha terminado de ocupar la ciudad ucraniana de Avdiivka y Zelensky ha recordado que para evitar que Putin logre sus objetivos, Ucrania no debe permanecer sola. Mientras continúan los tributos en Rusia tras la muerte de Navalny. Más de un centenar de los cientos de detenidos por homenajear al opositor se enfrentan a penas de cárcel. Aquí en España, los conservadores del Partido Popular logran mantener el feudo de Galicia tras las elecciones de este domingo en la región. Vamos con otros titulares de la jornada. La actual presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anuncia su candidatura a la reelección. Más de 50 millones de niños viven desplazados por la guerra. Según Save the Children, es la cifra más alta jamás registrada. Una delegación de senadores estadounidenses considera decepcionante que ningún miembro del gobierno de Hungría tratara con ellos la adhesión de Suecia a la OTAN. La película Oppenheimer arrasa en los premios BAFTA en Londres con 7 galardones. El Ministerio de Defensa de Rusia anunció que sus fuerzas tomaron el sábado el control total de Avdiivka, objetivo de intensos combates desde hace 4 meses. La información se produjo el mismo día en que el jefe de las fuerzas ucranianas anunciaba que sus efectivos se retiraban de la localidad, situada en el este del país. Pese a la retirada de sus tropas de Avdiivka, tras una semana de numerosos contactos, Volodymyr Zelensky indicó importantes avances en términos de apoyo internacional, subrayando que solamente juntos, en unidad, se puede ganar esta guerra. Solamente Ucrania puede detener a Putin y crear las condiciones para que sea castigado por todo el mal que ha hecho. Sin embargo, para que Ucrania logre este objetivo, proteger su territorio, a su pueblo y nuestra verdad común, a todos en el mundo libre, Ucrania no debe permanecer sola. El primer ministro de Japón, Fumio Kishida, ha prometido el compromiso a largo plazo del país con la recuperación de Ucrania. Sobre el terreno, la supervivencia está en juego. Jersón sigue siendo blanco de constantes bombardeos. Para quienes residen en la ciudad, es como vivir en una especie de ruleta rusa, sin saber nunca cuándo se producirán nuevos ataques. Los vecinos de Selidove acuden a por ayuda humanitaria. Es algo habitual en la región de Donetsk. Los voluntarios entregan paneles de madera que les ayudan a proteger sus casas de las bombas. A solo 25 kilómetros de la frontera, los misiles rusos impactan en este lugar cada noche. Bombardean 1 millón de veces. Que Dios les ayude. Les hará pagar por todo esto algún día. 2 misiles impactaron en nuestra calle. Todo quedó destruido. Nuestra casa está parcialmente dañada. Los bombardeos se intensifican. Esta noche no hemos dormido. Hasta las 4 de la mañana hubo bombardeos. Bombardeos, bombardeos. Los he contado, son más de 30 por noche. Nadie puede soportarlo. Las bombas han destruido un hospital y varias zonas residenciales. 3 personas han muerto, entre ellas un niño. Hay 12 heridos. Los servicios de rescate buscan sin descanso algún superviviente bajo los escombros. Ina vive en uno de los edificios dañados por las bombas. Su hija estuvo a punto de morir. Ahora las ventanas están tapadas. Mi hija dormía aquí. Todas las ventanas quedaron destrozadas. La puerta cayó sobre la cama, justo encima de ella. Nos iremos, pero ahora no tenemos dónde. Por ahora alquilaremos un apartamento. Esperamos que al menos sea tranquilo, pero queremos volver aquí. Esperamos cada día que esto termine pronto. No sabemos qué pasará. Quizás todo quede destruido.
Los servicios de rescate no hacen ninguna declaración oficial, pero fuera de cámara me dicen que este tipo de escenas son más que frecuentes. Intervienen varias veces al mes y desde luego esta no es la peor intervención que han hecho. En cuanto a los residentes, algunos quieren irse, otros quedarse. Todos me dicen que no ven el final de esta guerra, que no les ha dado tregua en los 2 últimos años. Putin mató a mi marido, ha declarado en Bruselas Yulia Navalny. Al igual que muchos líderes mundiales, la viuda del opositor ruso Alexei Navalny acusa a Vladimir Putin de estar detrás de la muerte de su marido y dice conocer las motivaciones del crimen. En un vídeo publicado este lunes prometió dar los nombres y ponerle rostro a quienes asesinaron a su marido, asegurando tener detalles de lo ocurrido en la cárcel siberiana del Lobo Polar, donde murió el líder opositor. ¿Sabemos exactamente por qué Putin mató a Alexei hace 3 días? Pronto se lo diremos. Averiguaremos exactamente quién lo hizo y cómo se llevó a cabo este crimen. Daremos nombres y mostraremos sus caras. Yulia Navalny deploró que el cuerpo de su marido esté siendo ocultado cobardemente, tratando quizá de hacer desaparecer los residuos de Novichok, pues incluso a la madre de Navalny se le ha negado el acceso a la morgue. Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, calificó las acusaciones contra el presidente Putin de groseras e inadmisibles. Israel promete invadir la ciudad de Rafah si los rehenes no son liberados antes del Ramadán, que comienza el próximo 10 de marzo. El gobierno israelí está ignorando el llamamiento de la comunidad internacional a detener su ofensiva militar en la ciudad fronteriza de Rafah, donde 1,5 millones de palestinos han buscado refugio de los combates. La semana pasada, soldados israelíes entraron en el hospital Nasser en la ciudad de Khan Yunis, donde supuestamente encontraron medicamentos para los rehenes, así como un vehículo robado por militantes de Hamas el pasado 7 de octubre. El director general de la Organización Mundial de la Salud dijo en X que el hospital Nasser ya no funciona tras la redada israelí y que no hay electricidad ni personal suficiente para tratar a todos los pacientes. El hospital Nasser es el segundo más grande de la Franja de Gaza. Desde el comienzo de la guerra, el pasado 7 de octubre, casi 29.000 palestinos han muerto y más de 68.000 han resultado heridos. Sin embargo, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó el sábado que no cedería a la presión internacional para llegar a un acuerdo antes de la expansión militar de su país en la ciudad de Rafah. Comienza una sesión histórica en la Corte Internacional de Justicia. Se determinará la legalidad de la ocupación israelí en los territorios asignados a la futura creación de un Estado palestino, Cisjordania, la Franja de Gaza y el este de Jerusalén. Los jueces se basarán en más de 50 informes presentados por distintos países con diferentes opiniones respecto a este conflicto, entre ellos Estados Unidos o Cuba. Es un proceso que puede tardar meses. Decenas de personas se han manifestado a las puertas de la corte. Piden justicia para el pueblo palestino. Nuevo fin de semana de protestas contra el gobierno de Benjamin Netanyahu en varias ciudades de Israel. El sábado los manifestantes exigían elecciones anticipadas en el país. En Tel Aviv y Jerusalén, las familias de los ciudadanos que permanecen rehenes de Hamas en la Franja de Gaza volvieron a liderar las protestas, como ya es habitual cada sábado. Exigen un acuerdo con la Organización Palestina para la liberación de las 134 personas que siguen cautivas en Gaza. Mientras tanto, el primer ministro Benjamin Netanyahu sigue adelante con la ofensiva israelí. Más de 50 millones de niños viven desplazados por la guerra, según un nuevo informe de Save the Children.
Según la ONG, más de 10 millones de niños que viven en las 10 principales zonas de conflicto se desplazaron el año pasado, lo que ha elevado la cifra total de menores desplazados a más de 50 millones, la más alta jamás registrada en el mundo. Los niños de Sudán, Somalia y la Franja de Gaza son los más afectados y los menores de Gaza son especialmente vulnerables, según el informe, debido a la velocidad de desplazamiento provocado por la guerra entre Israel y Hamás. Save the Children asegura que los menores desplazados por la guerra suelen sufrir o ser testigos de la violencia extrema y la destrucción. Con este informe, Save the Children subraya la necesidad de que se apoye a los menores de todo el mundo y que la comunidad internacional piense en los niños que necesitan suministros vitales, pero también seguridad, educación, refugio, salud y un lugar para jugar, reír y aprender, según la ONG. Las cifras de niños desplazados se han duplicado desde el año 2010 y el año pasado más de 29.000 niños se desplazaron cada día a nivel mundial. En todo el mundo, 1 de cada 73 personas vive lejos de su hogar debido al desplazamiento forzoso, ya sea por conflictos o por desastres relacionados con el clima. En foros en Múnich, los líderes europeos expresaron su compromiso con la OTAN, señalaron que es necesario reforzar la defensa europea y anunciaron que sus países destinarán más dinero a este fin. Los representantes estadounidenses tenían la tarea de convencer a sus socios europeos de que Estados Unidos sigue siendo un actor global que sigue comprometido con la OTAN y que cree que el paquete de ayuda militar para Ucrania será aprobado en la Cámara de Representantes del Congreso. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se refirió a esto varias veces aquí en Múnich. En cuanto a la guerra de Gaza, he escuchado opiniones diametralmente opuestas. Los negociadores cataríes indicaron que el acuerdo está lejos. Israel, al menos por ahora, no acepta la idea de una solución de 2 estados, mientras que para la delegación palestina esto tiene una importancia fundamental. Se puede decir que la mayoría de los participantes en esta conferencia opinan claramente que es necesaria la creación de un estado palestino. Así lo confirmó el ministro chino de Asuntos Exteriores, Wang Yi, quien, refiriéndose a la guerra en Ucrania, señaló que es necesario iniciar negociaciones de paz lo antes posible. También resultó interesante que el viernes el político estadounidense Ian Bremmer dijera que este año hay una noticia positiva. Se trata de que, debido a la complicada situación actual en el mundo, Estados Unidos y China no entrarán en conflicto, sino que se comunicarán mejor entre sí. Parece que tenía razón. Wang Yi y el político estadounidense Antony Blinken se reunieron aquí en Múnich y, como se dijo después, la conversación fue abierta y constructiva. La actual presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anuncia su candidatura a la reelección para la presidencia del Ejecutivo Comunitario durante los próximos 5 años. Von der Leyen hizo el anuncio desde Berlín tras una reunión de su partido, la Unión Demócrata Cristiana de Alemania, que respaldó su candidatura por unanimidad. Hoy, 5 años después, tomo una decisión muy consciente y meditada. El mundo actual es completamente distinto al de 2019. Hemos pasado por muchas cosas juntos en los últimos 5 años, y creo que es justo decir que hemos conseguido más de lo que jamás hubiéramos imaginado. En estos 5 años no solo ha crecido mi pasión por Europa, sino también mi experiencia de lo mucho que esta Europa puede lograr para su gente. Con el anuncio de su candidatura, von der Leyen pone fin a meses de especulaciones sobre su futuro político. Además, parte como favorita, ya que se postulará con el Partido Popular Europeo y se espera que el grupo obtenga el mayor número de escaños en las próximas elecciones al Parlamento Europeo en junio. Queremos fortalecer la democracia de Europa en la Unión Europea. Y queremos abordar todos los retos que nos rodean, pero de forma que la gente sepa que hay seguridad y protección dentro de la Unión Europea para ellos. En su primer mandato, von der Leyen ha estrechado lazos con jefes de Estado y de Gobierno europeos y se ha convertido en una socia estratégica para muchos líderes mundiales. Entre fuertes medidas de seguridad ha tenido lugar el discurso a la nación de Víctor Orbán. Llega tras el escándalo por el indulto de la presidenta del país al cómplice de un pederasta.
Él había esquivado la prensa, evitando pronunciarse. Encerrada herméticamente tras varios cordones de seguridad, la clase política de Hungría se ha reunido para escuchar el discurso anual de Viktor Orbán. Esperaban que mostrara una nueva dirección tras el mayor escándalo, el más doloroso de los últimos 14 años de gobierno. En el discurso ha hecho un alegato contra la Unión Europea. También se ha pronunciado sobre el escándalo de Katalin Novák. La inmensa mayoría de los húngaros no aceptó el indulto que concedió la presidenta. Y la tarea más difícil de un presidente es mantener la unidad nacional. Orbán también ha hablado de la adhesión de Suecia a la OTAN, asegurando que Hungría la ratificará en primavera. De visita oficial en Budapest, una delegación bipartidista de senadores estadounidenses pidió al gobierno de Hungría que aprobara la solicitud de Suecia de unirse a la OTAN. Los senadores se mostraron decepcionados porque ningún miembro del gabinete de Orbán aceptara reunirse con ellos. También anunciaron que presentarían una resolución pidiendo el levantamiento del bloqueo a la adhesión sueca. Tenemos que recompensar a Putin reforzando la OTAN. Las acciones de Putin son la razón por la que estamos ampliando la OTAN, y cada país de la OTAN debe entender que la respuesta a la hostilidad de Putin debe ser una OTAN más fuerte, y no hay mejor manera de hacerlo que admitir a Suecia, siguiendo a Finlandia, a la alianza de la OTAN. Según la resolución, Hungría pone en peligro la seguridad transatlántica en un momento clave para la paz y la estabilidad en Europa. Aún así, la delegación se mostró optimista ante la posibilidad de que el Parlamento húngaro vote sobre la adhesión a finales de febrero. Galicia vuelve a confiar en el Partido Popular. La formación política ha logrado mantener su mayoría absoluta en el Parlamento gallego tras ganar los comicios del domingo. Por quinta ocasión consecutiva, los populares, que ahora lidera Alfonso Rueda, gobernarán en solitario. Ocuparán 40 de los 75 escaños de la Asamblea Legislativa Regional. El nacionalismo, tras un notable aumento, es la segunda fuerza política de Galicia. Suma 25 diputados. Batacazo del PSOE, que pierde 5 escaños y se queda con 9. Democracia Ourensana se estrena con un diputado. Es la última manifestación que ha habido en Alemania en contra del aumento de la xenofobia y la ultraderecha. Miles de personas han salido a la calle en la ciudad de Wolfsburg contra los planes de los partidos conservadores que pretenden endurecer las leyes anti-inmigración. Se reunieron en noviembre apoyados por grupos neonazis para planear deportaciones masivas. Ya ha habido varias concentraciones como esta en distintos puntos del país. Las protestas de los agricultores checos bloquean el acceso a Praga para reivindicar mejoras en su sector. Las principales organizaciones agrícolas de la República Checa se distanciaron de la protesta de este lunes, que exige al gobierno checo que se retire del Pacto Verde que promueve la Unión Europea. Es una apuesta arriesgada de los organizadores, muchos de los cuales, por desgracia, no tienen nada que ver con la agricultura. Las ambiciones políticas de algunos están detrás de esta protesta, y lo lamento, porque prefería tener un diálogo con los representantes de los agricultores, y siempre es mejor tener un diálogo en la mesa que en la calle. Los activistas contemplaban la posibilidad de permanecer en la capital al menos un par de días. Hoy vamos a Praga para expresar nuestro descontento con la configuración del contexto europeo de la agricultura como tal. Nos manifestamos en contra de lo mismo que en otros países europeos. Es decir, no nos gusta el Pacto Verde, no nos gusta su aplicación en la producción agrícola primaria, que es de hecho extremadamente restrictiva e incluso devastadora para nosotros. El domingo los agricultores polacos también bloquearon el acceso a la carretera en el paso fronterizo con Ucrania. Las autoridades consideran que el bloqueo polaco de la frontera supone una amenaza para la seguridad en tiempos de guerra.
Los principales líderes africanos buscan soluciones a los desafíos del continente en la cumbre de la Unión Africana. Están abordando problemas como el aumento de golpes de Estado o las reformas inconstitucionales en algunos países, también el reto migratorio o el acceso a una sanidad de calidad. Hemos hablado con el expresidente de la Comisión Europea, José Manuel Barroso, sobre los retos a los que se enfrenta África. Debemos seguir dando prioridad al sector social, la sanidad y la educación. La Unión Africana ha definido un camino muy claro, una estrategia para ello, y creo que es ampliamente compartida entre los líderes de África. Tienen que dar prioridad a estos aspectos. Barroso cree también fundamental la llegada de vacunas a África para mejorar la salud en el continente. Hemos visto que sigue habiendo mucha injusticia en términos de distribución de recursos para la vacunación en todo el mundo. Creo que dentro de unos años habrá más capacidad de fabricar vacunas en África de las que teníamos antes. La malaria es una de las principales enfermedades que afectan a África y, según los científicos, los casos podrían aumentar por el incremento de temperaturas. Por eso, mejorar el sistema sanitario del continente es uno de los objetivos de esta cumbre. Oppenheimer arrasa en los premios BAFTA en Londres con 7 galardones. La película de Christopher Nolan ganó los premios a la mejor película y al mejor actor para su protagonista Cillian Murphy, así como el premio a la mejor dirección y al mejor actor de reparto, en unos premios que dejaron fuera a La Sociedad de la Nieve, la película del director español Juan Antonio Bayona. Otra de las películas protagonistas de la noche fue la comedia Pobres criaturas, que se llevó 5 premios, incluido el de mejor actriz para su protagonista Emma Stone. El Museo de Arte Gemäldegalerie Galería acoge la exposición de Odessa a Berlín, la pintura europea del siglo XVI al XIX. La muestra presenta algunas de las pinturas que han sido retiradas de la ciudad ucraniana de Odessa, en un esfuerzo por protegerlas de la invasión rusa de Ucrania. Desde el comienzo de la guerra, numerosas obras de arte han sido protegidas en refugios y posteriormente enviadas al extranjero. La exposición busca concienciar sobre la guerra y mostrar su apoyo a los ucranianos que viven en Alemania. Limones por todas partes en la ciudad francesa de Menton. Es un festival que este año cumple 90 ediciones. Lo han celebrado con estos bailes a las puertas de los Juegos Olímpicos de París. Por eso hay motivos deportivos en estas impresionantes esculturas hechas con unos 500.000 cítricos. Otras representan escenas históricas. Se espera que visiten esta ácida fiesta 200.000 personas y para su disfrute ya se ha puesto el último limón de todos. Hasta aquí las noticias más destacadas de este lunes. Gracias por darle al botón de suscribirse y por darle a me gusta a nuestro informativo. Les dejamos con el No Comen del Día, en el que verán la inauguración de la exposición Rostros de los combatientes de la resistencia rusa de Finlandia, en el que también se ha hecho un homenaje a Navalny. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Давайте это расследование о том, что в Финляндии вы можете подписать также это обращение для самолетов, которые бомбят Украину. Дальше.